Vamos a buscar en Proverbios capítulo 4, por favor. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Versículo 10. Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, de poder oír tu palabra. Señor, danos esa bendición de poder oír tu palabra, Señor, porque si no oímos tu palabra, nunca, Señor, te conoceremos. Nunca llegaremos a entender y a conocer lo que es tu voluntad para nuestras vidas Señor, en todo momento. Te pido misericordia, Señor, que este culto no sea un culto más, Señor, sino que tu Espíritu Santo se encargue de convencernos, Señor, en el estado en que estamos, Señor, para que podamos recurrir a ti, Señor, como el autor de este libro, Señor, que tú inspiraste tan magistralmente y tan poderosamente, Señor, para que esta palabra quedara escrita. Me abandono en tus manos sabiendo de que tú eres Dios misericordioso y poderoso. Así dice la palabra del Señor, Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, por vereda derecha te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropieza. Tomen asiento, amado hermano. Este capítulo 4 son los beneficios de la sabiduría, pero esta porción yo le he puesto el camino de la sabiduría o las palabras de la sabiduría, ¿no? Las palabras de la sabiduría. El autor es un hombre inspirado por Dios, que recibe una revelación divina de parte de Dios, pero en realidad el que está aquí hablándonos es nuestro Padre Celestial, ¿no? Porque Él habla permanentemente, esa palabra hijos lo va a decir, ¿no? Acaba de decir, oye, hijo mío, ¿no? Entonces, Él se va a apropiar, como Él quiere que también nosotros nos apropiemos de sus palabras, nos apropiemos de sus consejos, nos apropiemos de sus proverbios, nos apropiemos de su instrucción, de su doctrina, y que sean nuestras, como decía Pablo, ¿no? Pablo decía, mi doctrina, mi fe. Entonces, ese es un proceso que algunos llegan, ¿no? Cuando realmente Dios hace su obra y estos creyentes siguen este caminar, ¿no? De parte de Dios. Entonces ya hace unas semanas, hace casi un mes prácticamente, se habló sobre oye, en el versículo 4.1, oye, hijos, las enseñanzas de un padre. Están atentos para que conozcan cordura, porque os doy buena enseñanza. Dice, yo le estoy dando una buena enseñanza. No, eso lo está diciendo el autor, que es Dios, ¿no? A través de Salomón. Porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley, dice, no la abandones, no la dejes, como algunos en este tiempo, y siempre ha sido así, lamentablemente, ¿no? A través de la historia
de la iglesia y del pueblo de Dios. Cuando uno mira la historia del pueblo de Dios, siempre van a desamparar las cosas, los consejos, la palabra, la ley de Dios, porque el hombre es engañado fácilmente por las cosas que son rutinarias, por las cosas que se acaban en esta tierra nada más. Pero cuando nosotros entendemos que la ley, dice en el Salmo 19, que la ley convierte el alma, ¿no? La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, nos transforma, nos convierte, nos hace vivir en cualquier situación de la vida. No desampares mi ley, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, ¿no? Yo también recibí la enseñanza. Yo estoy enseñando porque yo también he recibido, ¿no? Si hablo de Jesús, él está diciendo, ¿no? Y si habla de Salomón, puede ser que David le haya enseñado, ¿no? Pero más claro es con Jesús, ¿no? Porque no creo que Salomón haya tenido tiempo para enseñar a David tantas cosas, ¿no? Dice, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Retenga tu corazón, apropiate en tu corazón, que se quede en tu corazón mis razones. Esta palabra razones la voy a volver a repetir. Dios cuando te dice algo, Él te da razones, hermano. Dios siempre te va a dar razones. Él siempre te va a decir por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que a veces nosotros no escudriñamos las Escrituras, no investigamos y por lo tanto nunca vamos a encontrar las razones que Dios, por las cuales Él nos da, ¿no? Todo eso es un trabajo, un esfuerzo permanente de nuestra vida, ¿no? No es algo cotidiano, no es algo que tú lo haces hoy día y mañana ya no lo haces, ¿no? Dice, guarda mis mandamientos y vivirás, ¿no? Obedece, atesóralos, y si cumples y vives conforme a estos mandamientos, vas a tener vida. Adquiere sabiduría, dice, ¿no? De las cosas más importantes que tienes que adquirir en esta vida, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Él está dando las razones, ¿no? Dice, Él está dando aquí unas razones. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Vuelve a decir la palabra razón. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Cuando el Señor insiste en algo y Él te habla y te demuestra lo que Él está diciendo, qué es lo que Él quiere que tú hagas, estamos entrando en un terreno de mucha bendición, de grandes bendiciones, pero también a veces entramos en un terreno de total rebeldía contra Dios, en la cual después Dios va a endurecer nuestro corazón y después nos va a castigar, ¿no? Porque si Él abre y Él nos hace entender las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos, no, Él lo hace y nosotros lo tenemos en poco, Él nos va a dar cuerda, hermano. Muchas veces va a pasar, las cosas que Dios hace no son de la noche a la mañana. Él va a pasar un tiempo y cuando menos tú piensas, cuando tú piensas que todo ya no va a haber ningún problema, en ese momento llegan todos los problemas que jamás pensaste que podrían venir. Por eso dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ya ha dicho, ¿no? Retenga tu corazón mis razones, no desampares mi ley. Os doy buena enseñanza. No la dejes y ella te guardará. Dice, si tú no dejas estas enseñanzas, si tú no dejas esta instrucción, si tú y yo lo guardamos en nuestros corazones y la aplicamos permanentemente, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, pase lo que pase. Ámala, dice, no solamente guárdala, ámala y te conservará, te protegerá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Vuelve a insistir en la palabra de sabiduría. Dice, ¿no? Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Ya lo ha dicho en el versículo 5. Adquiere sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Es decir, ya es insistente, ¿no? Es muy insistente nuestro Dios de que nosotros adquiramos sabiduría. Si tú eres parte de este ciclo, de estas enseñanzas, sermones que se van a dar, y tu vida no es cambiada, no es transformada, no es tocada por Dios, preocúpate. No creo que pertenezcas al reino de Dios, ¿no? Porque si después de Dios darte todo y tú lo menosprecias, dice, ¿no? Pronto dice, ¿no? No me desprecies, no desprecies mi ley, no la tengas en poco. Ninguna enseñanza
ninguna enseñanza, ningún sermón, ninguna prédica que esté en el orden de Dios, tú lo puedes despreciar. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia, miren. Ahora dice sobre todas las posesiones. Ya el Señor ya te va a dar una posesión que es la inteligencia, que va a ser tuya de ti, ¿no? Engrandécela y ella te engrandecerá, ¿no? Es decir, si tú engrandeces la sabiduría, es decir, tú vives conforme a la sabiduría de Dios, conociendo a Dios, porque a medida que vamos conociendo a Dios, vamos teniendo más temor de Dios. Y al tener más temor de Dios, vamos a ser sabios. Porque ese es el principio de la sabiduría, es bien elemental, ¿no? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo yo puedo tener temor de Dios? Conociendo a Dios. ¿Y dónde conozco a Dios? En su palabra. Y a través de la experiencia, porque lo más importante, después de conocer la palabra, es poner por experiencia todo lo que dice la palabra y vas a ver, porque el libro de Proverbios es un libro práctico. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, dice, ¿no? Cuando tú la hayas abrazado, ¿a qué? A la sabiduría y a la inteligencia. Ella te va a engrandecer. Amado hermano, el hombre corre ahora más que nunca en una velocidad increíble, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial. Decía un proverbio chino, ¿no? Hablando de proverbios. Decían un famoso, después el sucesor de, mejor no digo de qué, decía salida de caballo y parada de borrico, ¿no? Muchos tienen eso, salen como caballo desbocado y después terminan como un borrico, como una mula que no quiere ni avanzar ni retroceder. No sé si ustedes han visto, ¿no? Cuando la mula tú la quieres mover, nada la puede mover. Si es posible, tú la matas y ahí no se mueve. Así pasa muchas veces, ¿no? Dice, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Es decir, que te posesiones de ella, que la tomes, que sea parte de tu vida. No es algo que es, si yo quiero la acepto o no la acepto, no. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Es decir, Dios te dará el poder en su gracia de poder tener posiciones. ¿Para qué? Para que tú, a través de la sabiduría y la inteligencia y las razones prudentes que Él nos da, podamos hacer cosas gloriosas para Dios, ¿no? Dice aquí, entonces Él termina esa parte y dice, oye. La palabra oye es shema. Oye, dice, ¿no? Hijo mío, ya no dice hijo mío. Como diciendo, tú eres mi hijo, óyeme. Y recibe mis razones, ¿no? Oye, es decir, y cuando dice recibe, dice posesiónate de ella. Esa es la palabra recibe. Apodérate hasta, la palabra es adóptala como tuyo. Es como cuando tomas a una esposa en matrimonio. O es como cuando alguien te regala algo que tú has deseado y te apropias de ella, ya no la vas a dejar. Eso es lo que tú soñabas y te lo han regalado. Eso dice recibe, ¿no? Es decir, esa palabra no es cualquier cosa, está diciendo recíbela, aprópiate, tómala, no la dejes. Dice, apodérate hasta adquirirla. Si es posible, hazlo a la fuerza. Es decir, si es posible, en el cielo se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. No entiendes la palabra, no entiendes esas cosas, o comienzas a hacer cosas y no te salen como dice la palabra, hazlo, ponle fuerza, ponle ganas, ponle deseo, ¿no? Dice, recibe las razones, es decir, el Señor a través de Salomón va a dar muchas razones, nos va a dar siempre razones, y al tomarla como nuestras, ¿no? Nosotros, dice, y se te multiplicarán años de vida. La palabra, si tú y yo vivimos de acuerdo a estos principios, a estas razones, te apropias de ellas y vives conforme de ello, en tu vida práctica, en tu vida diaria la aplicas, tú vas a tener muchos años de vida. Dice, se te multiplicarán los años de vida. Ahora, si una persona no es cristiana, lo primero que Dios va a hacer es llevarla a un encuentro con Dios
para que se salve, para que se convierta, y después esa persona puede decir, él le puede decir, hijo mío, tú eres mi hijo, no porque yo te he dado razones, te he mostrado la razón más importante, que eres un pecador, estás perdido en tus delitos y pecados, por lo tanto tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu manera de vivir, pero sabes una cosa, tú no puedes cambiar por ti mismo tu manera de vivir, tienes que venir a Cristo, Cristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario, Él nos está dando las razones, ¿me entiendes? Él da razones, por eso está diciendo, hijo mío, apropiate de mis razones y te multiplicarán años de vida, es decir, aumentarán, se convertirán en muchas, ¿no?, los años de vida como resultado de haberte apropiado y hacerlo tuyo los dichos de las razones prudentes de Dios, formando parte de tu vida. Y dice que este versículo, que se aumentarán, se multiplicarán los años de vida que Dios te ha dado tanto en la tierra como en la eternidad. Todo esto es una bendición de prosperidad de Dios para tu vida. Las familias numerosas, el ganado, cultivo, es decir, las propiedades, empresas, se consideran signos del favor divino de Dios. Esto es esencial para la supervivencia y la estabilidad económica. Aquí está hablando, hermano, a veces pareciera que no, pero también está hablando aquí de aspectos económicos, porque si tú vives conforme a la voluntad de Dios, si tú haces las cosas conforme a Dios, las cosas van a ir mejorando, ¿no? El agricultor va a cumplir su ciclo, el ganadero va a cumplir su ciclo, el empresario y los trabajadores de las empresas van a cumplir su ciclo. ¿Por qué? Porque ellos van a vivir y hacer las cosas conforme a las razones de Dios. Dice el versículo 11, por el camino de la sabiduría, por el camino de la sabiduría. ¿Qué es camino? El camino es el curso de la vida. Cuando tú miras en el Antiguo Testamento la palabra camino, cuando tú miras en el Antiguo Testamento la palabra camino es tu vida, es tu moral, es tu ética, es tu vida espiritual, es tu vida física, que has decidido vivir o estás viviendo, ¿me entiendes? Por eso dice, oye, hijo mío, ¿por qué camino estás? ¿Cuál es tu moral? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuál es tu ética? ¿Tienes principios? ¿Tienes ética? ¿O vives como el mundo vive? ¿Tienes los principios de este mundo pagano? Como algunos están tan atraídos por el mundo que viven bajo esos principios nada más. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Es decir, si me obedeces en todas las palabras y dichos, proclamas, mensajes que te he dado, que están basadas en los mandatos de Jehová, tendrás un camino, tendrás el camino de la sabiduría, porque has decidido vivir bajo la dirección espiritual de tu Padre, que te ha dado por medio de sus razones, principios éticos que son el resultado de entender el camino de la sabiduría, porque este camino de la sabiduría hay que entenderlo, y Dios nos los hace entender. Son el resultado de entender el camino de la sabiduría que has aplicado a tu vida, porque la sabiduría, que es un atributo divino y don de Dios, que es esencial para vivir con rectitud, comprendiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque si tú y yo no entendemos y comprendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, amado hermano, no vamos a poder ser sabios. Vamos a hacer cualquier cosa, ¿me entiende? Como algunos, por ejemplo, que quieren postular, ¿no?, a la universidad. Hay algunos casos que yo conozco, ¿no?, de que han terminado la carrera y después la han dejado. Y no tienen experiencia de vida y quieren otra cosa totalmente contrario a lo que en la profesión que han tenido. Cuando tú como padre, ya que hay algunos padres acá, si no le dan razones a sus hijos conforme a los principios bíblicos, si tú no estás viviendo como un hombre o una mujer sabia, tú le vas a enseñar los modelos de este mundo. Tú le vas a influenciar con este mundo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el modelo que hay en tu hogar? ¿Cuál es? ¿No? Entonces, este es el camino, este camino de la sabiduría es nuestro curso de vida.
Dice, oye, mi hijo, y se te multiplicarán años de vida, y por el camino de la sabiduría te he encaminado. La palabra encaminado significa nuestro Dios o nuestro Padre que vive, al que vive conforme a su voluntad, Dios le hace vivir en camino de sabiduría. La palabra encaminado es decir, nos lanza, Dios nos lanza o nos dispara como una flecha. Él está seguro de que esa flecha va a dar en el blanco. Él está completamente seguro, ¿me entiende? De que esa flecha va a dar en el blanco porque dice, por el camino la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar, ¿no? Es decir, Dios, Él ya lo ha dicho anteriormente, mi enseñanza es buena, mi instrucción es buena, mis consejos son buenos. Si tú y yo la aplicamos a nuestras vidas, va a ser excelente para la gloria de Dios. Cualquier cosa que tú hagas en esta vida, lo vas a hacer conforme a los principios de la palabra de Dios, porque Dios te va a hacer práctico. Aquí no estamos hablando de teología, aquí hablamos, ya se supone que tú vas conociendo a Dios, y al conocer a Dios vas conociendo los principios teológicos, y esos principios teológicos los tienes en tu mente y en tu corazón, pero en la vida cotidiana, en la vida diaria, hay que ponerla en práctica, y para eso son los proverbios, ¿me entiendes? Para eso son los proverbios. Los proverbios no son para que tú te lo sepas de memoria, no. ¿Qué cosa quiere decir aquí? Dice, ¿no? Y él dice, por el camino de sabiduría te he encaminado. ¿Quién está hablando? El Padre, ¿no? Dice, oye, hijo mío, yo te he dado y ahora estás en el camino de la sabiduría, en la vida de la sabiduría, en el estilo de vida de la sabiduría. Tus principios, tu manera de vivir ahora son conforme a la sabiduría que ha venido del temor de Dios, que tú estás conociendo a Dios, porque cada cosa que conoces acerca de Dios te hace temer más a Dios, te hace tener más en cuenta a Dios. No solamente vas a ver que Dios es santo, 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 vas a ver que Dios es omnipresente, que está en todo lugar donde tú piensas que no está, ahí está Él. Él es omnipresente porque está dentro de ti y está fuera de ti. Está en tu mente, omnisciencia, sabe todos tus pensamientos, sabes todo lo que hay en tu corazón. A Él no se le escapa nada. Entonces yo tengo que vivir, si acá dice, oye, hijo mío, por el camino de sabiduría te he encaminado. Así que ponga en práctica lo que te estoy enseñando. Si es una persona no convertida, Dios la transformará, la convertirá y la va a encaminar. Y si es una persona que en su familia ha nacido en un hogar cristiano, ese niño, esa niña, sus padres le han enseñado la palabra desde el principio, y en un momento determinado de su vida entrega su vida al Señor, se convierte a Cristo, pero ya como en esa familia hay un ambiente de la palabra, de la espiritualidad, de la vida de Dios, para él es más fácil. Pero en cambio para una persona que no, entonces Dios va a trabajar y al final a ambos Él lo va a encaminar, Él lo va a preparar. Dice, nuestro Dios o nuestros padres que viven conforme a la voluntad de Dios en los caminos de sabiduría pueden afirmar, te he encaminado. Es decir, Dios nos lanza o dispara como disparar una flecha y da en el blanco siempre, porque está seguro que no lo decepcionaremos, porque nosotros le estamos obedeciendo, porque hemos recibido sus razones. Nos ha enseñado a aplicarla en nuestra vida. Dios nos enseña cómo aplicarla en nuestra vida cotidiana y en todas las decisiones que has tomado, porque estamos en el camino de la sabiduría. La palabra Yara, encaminar, refleja que el discípulo o hijo, quien está formando, que la enseñanza que se le da es la instrucción precisa y dirigida. Es una instrucción precisa. Encaminar, Dios te va a enseñar en una forma precisa para que tú tomes la decisión correcta. Si tú aplicas todo esto, por eso Él dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar. La palabra vereda también es camino, ¿no? Pero esta palabra es
cuando ya tú eres cristiano, tú comienzas a tomar ya un estilo de vida, comienzas a tomar hábitos, o comienzas a saber cómo es que tienes que tomar una decisión, o sabes cómo es lo que qué debes de hacer para tomar una decisión, ¿no? Dice, no, yo tengo que tomar una decisión, tengo que orar, tengo que ir a la palabra, y Dios me va a dirigir, y ahí comienzo a orar y a buscar en la palabra cómo debo de actuar ante esta situación, cuál es la voluntad de Dios. Entonces estoy ahí, ¿no? Me pongo a orar, me pongo a adorar a Dios, ¿no? Leo sus escrituras, comienzo a alabar a Dios y sigo para adelante y vuelvo por ese camino. Entonces esto significa de que es como que tú agarras una ruta y siempre vas a pasar por esa ruta. Ya saben por dónde vienes. Eso es lo que está diciendo aquí: por veredas derechas te he hecho andar. Cuando ya el Señor te encamina como una flecha que va a dar en el blanco, entonces cada decisión que tú tomas son correctas, son perfectas. Entonces, este principio ya aprendí. Para cualquier cosa que tengo que tomar con respecto a estos temas, ya sé cómo lo debo de hacer. Entonces es un camino que tú has hecho de tu vida y que sabes cómo hacerlo. Por eso es que es fundamental tener comunión con Dios, tener una relación con Dios permanente, ¿me entiendes? No es de vez en cuando, no es cuando yo quiera, no, es permanentemente, ¿me entiendes? Es permanentemente. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos tanto en la permanencia? De la comunión con Dios, porque somos seres eternos y se supone que tenemos vida eterna y nuestra comunión es con Dios, no es con el reino de las tinieblas, no es con el reino de la oscuridad, no, es con Dios, ¿me entiendes? Y cuando tú y yo entendamos estas cosas, mire, vamos a brillar, como dice al final el proverbista, ¿no? Dice, por el camino y por veredas derechas te he hecho andar. Rectitud se considera una vida de bienestar personal y comunitario. Mire, las decisiones que tú tomas como parte de una familia no solamente te afecta a ti, afecta a tu familia. Las decisiones que tú te afectas, si eres parte de esta comunidad, de esta iglesia, no solamente te afectan a ti y a tu familia, afectan a la iglesia. No solamente afectan a tu familia, a la iglesia, sino a la humanidad. Porque Dios quiere que sea una flecha que siempre dé en el blanco. Y por veredas derechas tienes siempre que andar. ¿Me entiendes? Esto se convierte en un hábito espiritual increíble. Dice 13, retén el consejo. Perdón, no, el 12. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Hay momentos en la vida que se van a presentar difíciles. Pero ¿sabes una cosa? Acá hay una promesa increíble de Dios. Dice, retén el consejo. Retén mis razones. Retén porque mis razones, mis dichos, mis proverbios, porque eso te van a hacer sabio. Vas a aprender la sabiduría. Porque te van a llevar a tener un encuentro con Dios y vas a tener temor de Dios. Entonces, retén el consejo. Lo que te estoy diciendo, lo que te estoy enseñando. ¿Entiendes? Entonces dice, no la dejes. No seas, ¿no? Como aquí los niñitos que cuando reciben el 24 o el 25 su regalo de Navidad, están entretenidos el 24, el 25 y el 26, 27 ya lo han botado por ahí, ¿no? No, así no es. Esto es para siempre, ¿me entiende? Entonces, cuando anduviere, dice, ¿no? Cuando uno en nuestro nuevo modo de vida anduviere, o nueva conducta, o cuando de la niñez se ha aplicado, se ha enseñado por el camino de la sabiduría, tu modo de vida o conducta será de acuerdo a los mandamientos de Dios. Tú vas a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque ahí has encontrado que la solución a todos los problemas está vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Porque dice, te he encomendado una flecha que da en el blanco. Después dice, ¿qué cosa dice? Por veredas derechas, para que no falles, para que hagas las cosas correctas, ¿no? Entonces, el Señor nos da sus principios, sus dichos, sus razones bíblicas. Serás de bendición porque todo lo que haces estará profundamente arraigado en tu corazón. Será parte de tu vida, de tu ser.
Cuando tú lo amas, ámala, dice, no, cuídala, no la desprecies, ámala, apropiate, abrázala, dice todo lo que dice, mira el proverbista, ¿no? Con respecto a la sabiduría, a los consejos, a las razones, porque Dios nos quiere hacer en ese camino de la sabiduría, en esas palabras de la sabiduría, nos quiere hacer flechas, que siempre demos en el blanco y tengamos siempre un hábito delante de Dios, de tener comunión con Dios, de no dejarle para nada a Él. Cada segundo de mi vida estaré delante de Él. Dice, cuando estrechares, la palabra estrechar significa moldear. Es la palabra que se usa para un alfarero. Cuando un alfarero está agarra barro y comienza a golpearlo hasta que ese barro ya tiene una forma. Ellos saben ya que la textura que tiene que tener, y ahí comienza a trabajar en esa roca, ¿no? Y entonces la palabra ahí es estrechar, es modelar, formar. ¿Para qué? Cuando anduviere, no se estrecharán tus pasos. Es decir, como ya tú has sido formado, cuando se presentan esos momentos difíciles que lo van a ver, ya sea como hijo de Dios, como padre, como esposo, como trabajador, como creyente, como líder, van a haber momentos duros. Pero como tú estás en esto, dice, hay una promesa del Señor. No se van a estrechar tus pasos, es decir, no se van a estrechar tus decisiones. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿De qué manera debo? ¿Cómo debo? Y le pido a Dios, voy a ese hábito que Dios me ha enseñado y voy, y Él me dice, sal de esta forma, sal de esta crisis de esta manera, y Él me va a hacer salir, amado hermano. Créelo. Eso es lo que está diciendo aquí el proverbista. Dice, retén el consejo, no lo dejes. Perdón. Si corrieres, no tropezarás. Hay momentos en que Dios te ordena que haga la cosa ya, rápido, ya. No te preocupes, porque si Él te dice que lo hagas rápido, es que Él está en el asunto. ¿De acuerdo? Porque hay momentos que la cosa tú la haces calmado, pacientemente, pero hay momentos que Dios dice, ya, toma la decisión, porque Él está preparado para eso. Pues, si lo haces rápido, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Retén el consejo, no lo dejes. Vuelve, mire, qué importante, amado hermano, es posesionarse del consejo. Aquí la palabra consejo es instrucción en el original. No lo deje, la instrucción que el Padre está haciendo, ¿no? Guárdalo, atesóralo, porque eso es toda tu vida. En el original dice, porque eso es toda tu vida. Aquí en la Reina Valera está un poco limitada. Dice, guárdala porque eso es toda tu vida. ¿Sabe lo que significa eso? Que si tú y yo retenemos, guardamos, atesoramos los consejos, ¿no? Atesoramos las razones prudentes, atesoramos la sabiduría, atesoramos la misericordia, atesoramos la intervención de Dios en nuestras vidas, amado hermano, eso nos va a enseñar a vivir de una manera muy adecuada para cualquier momento de la vida. Cuando yo digo cualquier momento de la vida, yo no estoy diciendo aquí que todo te va a ir bien, que no vas a tener, que no va a haber escasez, que no va a haber problemas. No, hermano. A veces va a haber momentos difíciles, muy duros. Pero si tú vives de acuerdo a esto, tu vida, Dios se va a encargar de preservarla. Dice, retén el consejo, no la menosprecies, no la abandones. Aparte, dice, guárdalo. ¿En dónde se guarda? En mi corazón he guardado, ¿qué cosa? Tu palabra, tus razones, tus proverbios, tu ley. ¿Me entiende? Ahí se guarda, amado hermano. No entres, guárdalo. Y aquí ya comienza a hablar de los impíos. De aquí para adelante, él va a hablar de las personas que no son cristianas, que no tienen temor de Dios.
porque no duermen ellos si no han hecho mal. El 14 es: no entres por la vereda de los impíos, no entres por el camino de los impíos. ¿Quién es el impío? El impío es una persona mala, una persona que es malvada, que se ha revelado y es culpable de sus pecados, porque se opone abiertamente a Dios y a su ley. Ese es un impío. Cuando tú tomas esa actitud y tú no tienes ni una razón, ¿no?, para realmente buscar de Dios sabiendo que le has entregado tu vida a Dios, y no tienes ninguna razón y te haces todo lo contrario a lo que para la palabra de Dios, tú eres un impío. Te conviertes en un malvado, alguien que está lejos de Dios. Por eso dice, mire, es interesante, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo el día de hoy. La maldad, ¿no? No entres por el camino de los impíos, de los malvados, ni vayas por el camino de los malos. ¿Quién es una persona? Dice, no vayas por el camino de los perversos, de los que actúan contrariamente a la naturaleza. Es decir, que son perversos en sí mismos. Su naturaleza es pervertida, es depravada. Por eso dice dos palabras, ¿no? Primero habla de impíos y después habla de malos. No entres por la vereda, ni vayas por el camino de los malos. Si tú sabes que ese amigo, ese compañero, ese vecino están haciendo cosas muy malas, tú no vayas por las cosas que ellos hacen. Tú no sigas a esas personas. No vayas. Dice, no entres ni vayas. No entres al pensamiento de ellos, a la manera de vivir, a su conducta, a su estilo, a su inmoralidad, a sus maldades, de rebelión, de pecado. Déjalos. Dice, déjala. Dice, no pases por ella. No pases significa pasa por alto. Si tú ves la maldad, pasa por alto. Desvíate de ese camino. No te quedes ahí. Apártate de ella. Y vuelve a repetir la palabra, pasa por alto. Sí, estás viendo. Oye, ¿verdad? Oye, le va bien, mira. Hicieron esto, ¿no? Hicieron lo otro. ¿Y cómo fue? Así, ¿no? ¿Por qué creen que ahora hay tantos adolescentes y gente que son sicarios, ¿no? Adolescentes y jóvenes de 20 y tantos años, menos de 20 y tantos años. Por esto, pues, ¿no? Por esto. ¿No? Dice, déjalo, no pases por ella. Apártate de ella. Pasa por alto. Porque no duermen ellos si no han hecho el mal. ¿Te imaginas la maldad? Porque no duermen ellos si no han hecho el mal. Es decir, no tienen ese descanso físico si no han hecho el mal. Es decir, han hecho una maldad, han dañado, han estropeado, ¿no? Han hecho algo malo, han tenido un comportamiento o condiciones que son inmorales, incorrectas, dañinas, contrarias a la voluntad de Dios y a los mandamientos, y conducen a la corrupción moral. Las modas del vestir cada vez son más agresivas, cada vez son más inmorales, cada vez se tiene menos pudor, cada vez se tiene menos vergüenza, ¿no? Por eso que aún hasta las mismas hombres y mujeres cristianas se comienzan a vestir así. Al comienzo le da un poco de vergüenza y después normal, no pasa nada. No, hermano, cuando tú tienes ese sentir, ya entraste en esos caminos, en las veredas de los impíos, en los caminos de los malos, y te has dejado influenciar por ellos. Entonces vas a, tarde o temprano, como dice el salmista, ¿quién es el escarnecedor? Aquel que se burla, aquel que no para hasta burlarse de las personas, porque no duermen si ellos no han hecho el mal. Ese es un escarnecedor, te va a escarnecer, se va a burlar de ti, y como tú no quieres que se burlen de ti, tú formas parte del equipo de él, pues, ¿no? Y ya no te van a burlar de ti, y poco a poco tú vas a ir por camino. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado. No, hermano, a veces prefiere tú perder esas amistades,
Muy probablemente hasta te puedan golpear. Pero si tú quieres quedar bien con todos, vas a terminar como esta gente, ¿no? Porque no duermen si no han hecho el mal. De un momento a otro vas a estar con ellos. Dice, pierden el sueño si no han hecho caer a alguien, si no han hecho tropezar a alguien. ¿Te imaginas? Aquí a ti te ven como un cristiano y tú vives una vida cristiana recta delante de Dios y comienzan a trabajar contigo, y comienzan a trabajar contigo, y comienzan a trabajar contigo hasta que te convence. Y cuando menos te das cuenta, estás haciendo lo que ellos están haciendo. Esos amigos, ¿tienes esos amigos que se burlan de ti? Esos amigos que hacen cosas malvadas. No serás una flecha que va a dar en el blanco, vas a ser un fracaso. ¿Me entiende? Dice, porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Mire, ¿te imaginas que esa gente puede comer de lo mejor? Pero todo ese dinero que tienen y todas esas cosas que ellos disfrutan son de las cosas malvadas que hacen, de las cosas perversas que hacen. De esa gente que ahora dice, no lo pueden capturar a tal, ¿no? Porque está en Chile, está aquí, está en dónde, y de repente está en la comisaría, está ahí. Porque la maldad ha llegado hasta ahí, ¿no? A veces uno dice, ¿no? Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. ¿De qué vale ese pan y ese vino si todo es malo? Dice, mas la senda, mire la promesa que Dios tiene para todos nosotros. El camino de los justos, el camino de los rectos, mas la senda de los justos, es como la luz de la aurora. Es decir, Dios quiere que tú andes como una persona justa. La persona justa es una persona que tiene un comportamiento moral y ético que se alinea con los principios bíblicos de Dios. Y por sí y su posición correcta ante Dios. Él vive conforme a los principios de Dios y tiene una posición correcta ante Dios. Él no tiene de qué avergonzarse. ¿Me entiende? Delante de Dios. Él se presenta y no tiene ningún problema porque él vive en comunión con Dios. Es una persona recta. Es decir, nosotros a menudo con la revelación divina e iluminación moral. Es decir, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora. Cuando tú y yo vamos leyendo la palabra y no la vamos entendiendo, poco a poco el Espíritu Santo nos va a alumbrar esta palabra. El Espíritu Santo va a venir como una linterna y nos va a hacer entender esta palabra. Es esa luz, ¿me entiende? El Espíritu Santo, entonces vamos a ver que la luz es la verdad, es la guía y presencia de Dios. Es decir, la luz, ¿qué es la luz? Es la guía, la verdad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. De un momento a otro puede estar totalmente oscuro. No sé si ustedes han visto cuando amanece. Y está, antes de amanecer se pone oscuro totalmente, ¿no? Y de un momento a otro, ¡fua!, sale la luz de la aurora y se convierte en un día hermoso. Oye, si usted, os le digo, le recomiendo que viajen, ¿no? A la sierra, a las alturas, ahí, y esperen un amanecer ahí, menos 10 grados, o 5 grados, o 0 grados, y vean el amanecer ahí espectacular. Cómo el sol sale, está oscuro, y después otro, ¡fua!, se ilumina, y el sol sale detrás de un nevado, y comienzas a ver la belleza del paisaje, ¿no? Así es, amado hermano. Cuando tú y yo comenzamos a vivir bajo esta perspectiva, Dios poco a poco nos va enseñando su palabra. Y esa palabra que no la entendíamos, de un momento a otro la comenzamos a entender y vemos la maravilla de esta palabra. Cuando dice, mas la senda de los justos, del camino, como tú estás viviendo, ¿cómo? De acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Tú estás viviendo en el camino de la sabiduría, en las palabras de la sabiduría. Estás siguiendo los consejos. Estás siguiendo las razones. Estás
amando la sabiduría y la inteligencia, te has apropiado de ella, la has abrazado, es parte de tu vida. Poco a poco, Dios te va a mostrar su gloria, de lo que Él es. Y de un momento a otro lo que no entendía vas a entender. De un momento a otro vas a comenzar a amar a Dios como nunca pensaste que podías amar a Dios. De un momento a otro vas a obedecer a Dios. De un momento a otro vas a querer conocer más cosas hermosas de Dios y gloriosas. Dice que va en un aumento. No es de un momento a otro. Es un proceso. Es un proceso que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí la palabra no es perfecto como nosotros lo entendemos. Es estar bien parado, es decir, establecerse, hacerse firme, estar erguido. Se transmite la idea de establecer o hacer algo que sea firme y estable. Cuando tú y yo nos establecemos en la comunión con Dios, en su palabra, nos establecemos en la sabiduría de Dios, en la inteligencia de Dios, comenzamos a atesorar los dichos de Dios, los proverbios de Dios, la enseñanza. Como digo, abrazamos la sabiduría, abrazamos la inteligencia. Entonces vamos a estar estables, erguidos. ¿Me entiende? En un sentido teológico a menudo se refiere a la acción soberana de Dios de establecer sus planes y propósitos en tu vida. De un momento a otro vas a ver, esto es lo que Dios quiere para mí en este tiempo, esto es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que tú y yo hagamos su voluntad. ¿Me entiendes? Por eso que es tan costoso, por eso que no podemos perder ni un día. Y termina diciendo, el camino de los impíos es como la oscuridad. ¿Tú quieres vivir en la oscuridad? ¿Tú quieres vivir sin esperanza? ¿Tú quieres ser una persona pesimista? ¿Una persona desgraciada? ¿Una persona que siempre vive en las penumbras? ¿Que siempre vives en las depresiones? ¿En las angustias? ¿En las desesperaciones? ¿Que no sabes qué hacer? A veces cuando veo gente que tiene angustia, dice, en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué es lo que temes? Cuando Él nos enseña y Él nos lanza como una flecha que va a dar en el blanco, Él sabe que vamos a ser atacados. Él sabe que van a venir fuerzas malignas que van a tratar de deprimirnos, que van a tratar de causarnos angustia. Pero ¿sabes una cosa? Dios es poderoso. Esa palabra, esas enseñanzas, esa buena enseñanza, esas razones prudentes, esa sabiduría que sale de la boca de Dios, esa inteligencia, esos proverbios, esos mandamientos van a llegar a tu vida y se van a hacer realidad. No es como tomar una pastilla y que ya tomas una pastilla y se te va, no. Lo vas a procesar y vas a meditar de día y de noche en esa palabra, y cuando menos te des cuenta ya no tienes angustia, ya no tienes desesperación, ya no hay oscuridad, todo es luz, como dice, mal hacen de lo justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En cambio, para ellos el camino del impío es como la oscuridad, no saben ni siquiera en qué tropieza, es decir, no saben ni siquiera en qué le va a causar la muerte, porque al final el impío va a morir y se va a ir a ese destino de oscuridad. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición de haber traído esta palabra, Señor, del camino de la sabiduría, Señor, del estilo de vida de la sabiduría, de nuestra conducta de la sabiduría, de la ética de la sabiduría, de nuestros principios espirituales de la sabiduría, Señor. Haznos, Señor, entender por qué tenemos que atesorarla, por qué tenemos que amarla, por qué tenemos que guardarla. Oh, Señor, por qué tenemos que permanentemente estar contigo, buscando más y más sabiduría. Y la sabiduría solamente se encuentra cuando más te vamos conociendo en nuestro diario vivir. Vemos nuestro diario vivir, las grandezas tuyas, tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad, tu amor, Señor. Oh Padre, tu gracia soberana, actuando a nuestro favor, tu providencia divina. Oh, tu santidad, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Jesucristo.
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.